Bienvenido, doctor. Importante conocer de parte suya cuáles son los argumentos que tiene la defensa del ex asambleísta Muentes frente a las puntualizaciones, a las acusaciones que le hizo la señora Mayra Salazar. Para ir un poco en orden, ¿es verdad que ella, digamos que más o menos, trabajaba para el asambleísta Muentes, ex asambleísta Muentes? Bueno, primero, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. No es la primera vez que lo digo, decidimos después de 60 días de instrucción fiscal romper el silencio porque no quería decir lo que dice Mayra Salazar es mentira. Tenemos un pilar de fundamentos que prueban lo que estamos diciendo. Lo primero, Mayra Salazar no era una persona de confianza de Pablo Muentes, y no lo era y no lo fue nunca. De hecho, puedo aseverar estrictamente que alguien, que no sé quién, porque eso sí no puedo probarlo, le dio la información. Y como alguien le dio, pues le dio la información que creía. Y Mayra la contó, pero información traída de los cabellos que voy a irlo explicando poco a poco. Mayra Salazar conoce a Pablo Muentes porque se lo presentó Fabiola. Porque se lo Fabiola Gallardo. Fabiola Gallardo. Ya. Mayra Salazar le manejó la campaña a la presidencia a Fabiola Gallardo. ¿Ya? Entonces, recordemos que Pablo Muentes tenía un litigio con el Banco del Pacífico, en donde el abogado del Banco del Pacífico lo atacaba a través de redes sociales, incluso el Banco del Pacífico le mandaba a poner en el periódico. El doctor Ricardo Novoa. Sí, Por supuesto que sí. Y el Banco del Pacífico sacaba notas en El Comercio. Entonces le recomiendan a Mayra Salazar para que maneje un ejercicio de contranarrativa en redes. Medios y en redes sociales. ¿Por qué dijo que manejaba varias cuentas de redes sociales para que puedan defenderlo y atacar? Única relación económica que existía entre Pablo Muentes y Mayra Salazar, y de hecho, por eso se da el pago, que ella va en su testimonio y dice, no, él me pagaba mi sueldo en la corte. Claro, o sea, él le pagaba $2.500 mensuales. ¿Durante cuánto tiempo? Un mes fue que le pagó $2.500 mensuales. Uno, en donde consta claramente, se refiere, esto es de los 2 meses, con la pauta, porque está en los chats. Entonces, de ahí, si ustedes examinan los chats de Mayra Salazar, que son públicos, que cualquiera los puede ver, ella se refiere con Pablo únicamente en 2 puntos. En lo de sus redes sociales, en donde ella le pregunta qué va a poner en cada cuenta y pone estrictamente lo que le dice, en donde se demuestra que efectivamente esa es la relación de las cuentas. Y en otra, cuando Mayra Salazar le pregunta si están bien los videos del potencial candidato a la presidencia del Corte del Guayas, que ya renunció a la presidencia. Son los únicos 2 puntos en los que se manejó. Y valga este punto para aclararlo, es Mayra Salazar quien le dice que por favor le asesore. Le asesore en el punto de la campaña, que no es nada ilícito, que no es nada ilegal, y de hecho está en los chats ahí. Manda el video y le dice, dile que ponga más fuerza. Tiene que convencer, ese video no convence. Es una asesoría política y no otra cosa. Pero en los chats de Mayra Salazar, que están ahí todos y que habla de todo, con todo el mundo, con Pablo no se refiere a una sola causa, a ninguna. Ella solo se refiere a esos 2 puntos. Entonces, desde ahí vamos a entender qué es lo que hacía Mayra Salazar en la Corte Provincial del Guayas y todo lo que dijo en el testimonio anticipado. Porque en ese testimonio anticipado dijo el 90% de cosas que no constan en su celular. Entonces la señora Salazar es una mentirosa suprema, no, según su criterio. No según mi criterio, es que las evidencias están ahí. Mira, voy a referirme a lo que todo el mundo vio, a todo lo que todo el mundo vio. Todo el mundo estuvo pendiente del testimonio de Mayra Salazar, también todo el mundo estuvo pendiente del testimonio de Muñoz, que se dio en el caso de obstrucción a la justicia. Correcto. Mayra Salazar dijo, Pablo Muentes maneja la justicia, y maneja tanto la justicia que tenía los 3 vocales del Consejo de la Judicatura sentados en su casa, que era su centro de operaciones. Que dijo Muñoz que Pablo Muentes era su enemigo, que lo quería sacar del cargo. Se refirió que incluso que viajó a Brasil, que se había reunido con el expresidente, le habían preguntado cómo es su relación con los socialcristianos y le dijo que no se llevaba y que incluso Pablo Muentes lo estaba persiguiendo, haciendo público que eran enemigos. ¿Cómo entonces estaba sentado este señor Muñoz en la casa de Pablo Muentes cuando el mismo Muñoz, ya detenido, ojo, no antes, ya detenido, dice, no, yo con Pablo Muentes no me llevo? Nunca se refirió a la reunión que Mayra Salazar
menciona. ¿Y qué tenía que perder si aparentemente él está comparando con la Fiscalía General del Estado? Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, ahí tenemos una evidente mentira de Mayra Salazar, en lo que se refiere. ¿Y por qué yo le pongo énfasis a la reunión con Muñoz? Porque Mayra Salazar dice que el señor Muentes manejaba la justicia, que tenía relación directa con el Consejo de la Judicatura, que él ponía director. ¿Quién pone el director? El señor Muñoz para el Guayas. Entonces me están diciendo que el señor Muñoz, detenido, que públicamente dijo que es enemigo del señor Muentes, que ya detenido dijo que era enemigo y que Muentes lo quería sacar del cargo, ¿le va a dar poniendo una directora para que maneje a su antojo? No. ¿Qué es eso? Es solo dichos de Mayra Salazar. Dichos y no otra cosa, que impactan al principio, pero que no tienen razón de ser, que lo contrastas con la realidad y tiende a ser absolutamente falso. Mayra Salazar también coge y utiliza cosas que impactan eso porque es comunicadora, ¿no? Es una comunicadora, está en los medios siempre. Y dio una narrativa casi sin leer de hora y media. No se refirió a nada y lo tenía todo en la cabeza. Por eso yo estoy absolutamente convencido que le dieron la información. ¿Le dieron quién? Yo no voy a lanzar nombres. Yo no voy a decir fue la fiscalía, yo no voy a decir fue su abogado, pero alguien le dio la información. Porque ella se refiere a los negocios privados de Pablo, a la camaronera de Pablo, que ella no tenía por qué conocer. Nunca ha ido, nunca habló de sus negocios privados con Pablo. Bueno, pero sí existe la camaronera. Por supuesto. Y sí existe el conflicto de tierras que hubo. La camaronera es de sus hijos. Y están con las acciones de los hijos. Y eso está claramente demostrado, cómo vino el préstamo, cuánto deben al banco y cómo funciona. Todo está bancarizado con la banca privada, cómo se está pagando. Todo, absolutamente todo. Y eso Mayra no tenía por qué saberlo. Ahora vamos un poquito a las tierras, Jimmy, porque lo topas, porque es importante. El tema de Durán también. Que eso es. Sí, que le han dado bastante énfasis a esto, ¿no? Sí. Y hay que explicarlo con claridad. En primera, esas tierras no son de Pablo. ¿De quién son? Eso es de un empresario estadounidense. Vino el dinero desde el exterior, se pagó y ojo con esto. Aquí nos narraron una historia de que sacaron a la gente. Pero perdón, usted me dijo es de los hijos de Pablo Muentes. La camaronera. Ah, la camaronera. La camaronera, Jimmy. A ver, vamos. A nosotros nos contaron una historia que vos la escuchas y te desgarra. Que estaban ahí, las personas estaban viviendo, que les adjudicaron tierras, que después las sacaron y que incluso las metieron presas. Porque eso fue la historia que dijo Mayra Salazar. Ahora bien, vamos. En estos 60 días investigamos, encontramos las escrituras públicas, los contratos y los pagos. ¿De quién? De las personas. Es decir, que nosotros tenemos ya la documentación de que las personas que vivían ahí, ellos se fueron a la notaría, hicieron un negocio privado, vendieron la tierra, cogieron cheque certificado, que no lo puede comprar nadie más que no sea la persona que vive, y ahí en ese contrato decía que tienen 60 días para, después de recibir el pago, retirarse del lugar. ¿Qué hicieron? Recibieron el pago, se lo gastaron y no se fueron. Entonces, y después coges, y obviamente, ¿no? Vas a los medios y dices, ve, me sacaron y todo el mundo es pobrecitos. ¿Y quién figura como comprador de esas tierras? Es un empresario que no puedo revelar el nombre, es de Estados Unidos, constructor en Estados Unidos, no es un aparecido, un aparecido X, es un empresario estadounidense que tiene su compañía aquí y él es el dueño de las tierras. Por su seguridad, por la de su familia, yo no voy a decir quién es, pero pagó con dinero bancarizado, con todas las reglas que te pone el Banco Central del Ecuador cuando pasa el dinero acá, con el oficial de cuenta del banco que te dice de dónde vino la plata. Y después se pagó con cheque certificado. Hay contratos notarizados. Entonces usted dice que la gente no se fue, se quedó. ¿Se quedó? Es que se quedó, es que están ahí todavía. Ellos recibieron el dinero de la compra-venta de sus tierras, recibieron la plata, se la gastaron y no se fueron. Entonces esa es una realidad totalmente diferente a la que nos están contando, que cogieron y les despojaron de sus tierras. ¿Cuántas hectáreas son? No recuerdo exactamente el número de hectáreas, pero esas tierras están vendidas por las mismas personas que vivían ahí. A ver, entonces lo que están haciendo con el señor ex asambleísta Muentes, según su criterio, es una injusticia, no debería estar en la roca. O sea, bueno, a mi criterio personal, ninguna persona que está siendo investigada debe estar en la roca, ninguna, porque se pierde la comunicación con el abogado defensor. ¿Usted no tiene comunicación con su defendido? Mira,
la investigación se está llevando en Quito. Ya. Él está detenido en Guayaquil. Yo tengo que hacer un trámite de 2 días para que a mí me dejen pasar a verlo 40 minutos. Abogado, usted sí ha hablado con sáqueme él. una duda. ¿Por qué está ahí? ¿Por orden de quién? ¿Del juez? El juez dispone... El juez dispuso, Ajá, el juez prisión. dispuso prisión preventiva, vayan a la cárcel 4. Ya. El SNAI se lo saca, se lo lleva a la Tacunga. Después de la Tacunga se lo lleva a La Roca. ¿No? La Roca es una cárcel de máxima seguridad para personas que van a cumplir una condena de máxima seguridad. Ujú. ¿Ya? ¿Por ¿Quién qué? dispone esos cambios? El SNAI. Y en el caso del señor Muentes, porque hay bastantes, hemos tenido el hijo de la vicepresidenta, está Jorge Blas, ¿quién define el por qué ir para allá? ¿Bajo qué motivación el SNAI lo llevó a La Roca? O sea, vamos, te van a decir que son motivaciones de seguridad, que son cualquier tipo de motivaciones, pero eso es un arbitrio absoluto del SNAI. Ninguna persona con prisión preventiva debería estar ahí. No voy a hablar solo de Pablo. Ninguna con prisión preventiva debería estar ahí. Porque pierdes la comunicación con el defensor. ¿Usted ha presentado su queja contra el SNAI por este tema? Mira, al SNAI le he metido muchísimos escritos haciéndole conocer que yo necesito comunicar a mi defendido sobre el estado de salud de Pablo, pero yo quiero aprovechar este momento para referirme estrictamente a las contradicciones de Mayra Salazar. A ver, siga. Sí, mira, Mayra Salazar impacta también a todo el mundo cuando se refiere a la doctora María Josefa Coronel. Sí, Y ella dice, aquí tuvieron una pelea los dos porque ella no le dio un contrato de limpieza. efectivamente. ¿Ya? Va la señora María Josefa Coronel a las versiones, a dar su versión, porque todo lo que se dice en un proceso tiene que ser corroborado. Entonces ella dice, este es el motivo de la discordia, lo más lógico es que María Josefa Coronel, si es que no quiere referirse a un contrato de limpieza, diga, sí, ¿sabe qué? Fue por un contrato que comenzó la enemistad entre los dos. Pero María Josefa Coronel va y dice en su versión que se enteró en ese momento, que había un contrato de limpieza. Y de hecho, dice, no había ningún parentesco de empresas de limpieza con el señor Muentes. Y lo ratifico aquí, lo hemos probado en la fiscalía. Pablo Muentes no tiene, ni su familia, ninguna empresa de limpieza. Entonces es un argumento absolutamente falso, que impacta a los medios, que impacta a la ciudadanía, pero vas y lo corroboras con la realidad y no es así. Porque si no, María Josefa Coronel decía, sí, lo tiene preso la Fiscalía General del Estado. ¿Qué le cuesta decir, sí, es por se peleó conmigo con esto y demuestran la corrupción? Entonces, a ver, según entiendo, para usted es un perseguido político su cliente. ¿O perseguido de qué? ¿O perseguido por quién? Mi lectura de todo lo que pasó. Usted es el abogado, claro. Sí, mi lectura de todo lo que pasó. Mayra Salazar cae presa en el caso Metástasis. Ujú. ¿Ya? En el caso Metástasis, esta señora detenida tenía chats con un narcotraficante, hablaba incluso de que ella quería mandar droga a otros países, que quería lavar activos. Ella es la que hablaba y ofrecía incluso servicios sexuales de modelos a otras personas. Es ella la que tenía en su celular ese tipo de circunstancias. Decide cooperar. Y cuando decide cooperar dice, ¿a quién echo al agua? Y dice, ¿dónde trabajo? Dice, en la Corte Provincial. Tenía los chats con Pablo Muentes y es ella. El problema es cuando una persona se siente en un estrado y cuenta una historia y no contesta preguntas, es que tú escuchas solo la historia de esa persona. Por eso es obligatorio. Cuando está siendo procesada nadie le puede obligar. Absolutamente nadie. Pero si no contesta preguntas, estás escuchando solo la interpretación que ella le da a su teléfono. Una historia, cuando una persona conoce las piezas, ¿ya?, de una historia, las arma a su antojo. ¿Por qué nadie le va a estar refutando? La forma de refutar, a ver si dice algo o no, es cuando contesta el contrainterrogatorio de quién incrimina. Pero si no contesta preguntas, eso pues ¿Y no eso tiene no es mayor parte de validez. la cooperación eficaz, que no conteste No, preguntas? para nada, no. Ahí sí estamos absolutamente errados en esto. Mira, Jimmy, la cooperación eficaz es cuando yo le doy la información a la fiscalía de que hay una saga de delitos que se está cometiendo por arriba mío y con mi cooperación tú llegas. Sin mí no podía llegar, pero para eso tengo que darle evidencia. Entonces, Mayra Salazar entrega su celular y ella, y su testimonio, no tiene absolutamente nada más. Y en su celular encuentra cosas que hacía ella mismo, ofrecimientos que daba ella mismo. De Pablo Muentes encuentra lo de las redes sociales y lo de la campaña de un potencial candidato a la presidencia de la Corte. ¿Habla de una causa? No. No, entonces ella dice, ok, le voy a dar sentido que yo era la persona de confianza de Pablo. Y va y coge, habla de la camaronera
que eso está 100% al nombre de los hijos, que es un negocio que está con la banca privada, se refiere a tierras que no es la realidad, porque estos datos, si hubiese sido la persona de confianza, los iba a conocer, no los hubiese dicho, no se lanza al agua cuando existe documentación que dice que es falso. De ahí se refiere a lo del Banco del Pacífico, ya al juicio del Banco del Pacífico. Ese era otro tema, que ya la vinculaba directamente a la jueza Gallardo. ¿Qué pasó ahí? La jueza Gallardo no conoció ningún caso de Pablo. Ninguno. Ninguno. Pero según la historia, hubo presión de parte de ella para beneficiar al señor Muentes en esa sentencia. Bueno, mira, y aquí es tan frágil la circunstancia. Voy a referirme no a los jueces que están detenidos, a los jueces que no están detenidos, que fueron nombrados por ella, ¿ya? En donde dicen a este señor, cuando hay un voto salvado, y Mayra Salazar dice, este señor lo cambiaron, a este señor lo presionaron, no quiso, y salvó su voto. Los que salvaron el voto, los que no le dan la razón, llegan y dicen, si fueron presionados por Pablo Muentes o alguien cercano, Fabiola o la directora, todo eso, no, yo salvo el voto porque quise salvarlo, porque no estoy de acuerdo. Pero nadie me ha presionado, nadie me ha amenazado, nadie me ha dado hablando, a mí nadie jugó. Lo hubiesen dicho, ¿no? Porque no es que tienen riesgo de ser vinculados o tienen miedo de hablar. Y de hecho, decir que un cercano a Pablo Muentes los presionó, los aleja más del proceso todavía. No van a ponerse a defenderlo porque todos lo han negado. Ahora nos vamos, ¿quién tenía que hacer los cambios? La directora. ¿Puesta por quién? Por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Pablo podía manejar el Pleno del Consejo de la Judicatura con Muñoz ahí, peor en el Guayas. No se puede. Ahora, son cosas difíciles de probar, doctor, que él lo sabe, por eso yo no me atrevo tampoco, pero siempre se ha especulado en el sentido de que, por ejemplo, en esta provincia hay un partido político que ha manejado la justicia durante años, y no necesita estar sentado un militante del partido político para poder influir. Posiblemente por eso se da la vinculación política a la que me refiero. O sea, mira, como historia suena genial, pero como historia. Pero yo hablo sobre las pruebas, sobre las evidencias, y este caso se sostiene sobre lo que dice Mayra Salazar, sobre lo que dice ella. Y no podemos tejer un caso a punta de presunciones. Me centro de nuevo en el Banco del Pacífico, que perdimos el hilo. Pablo Muentes tiene el pagaré del préstamo. Cuando se va a una entidad bancaria y sacas un préstamo, tú firmas un pagaré. ¿Ya? No voy a referirme a los recibos, más allá de que los recibos que tiene Pablo y presentó tienen el mismo papel, tienen el mismo sello seco, la misma firma, la misma rúbrica de la persona con la que dijo, nosotros tenemos solo este recibo, dijo el banco. Entonces cotejen con ese. Viene un perito y dice que es el mismo papel, que es la misma rúbrica, que es el mismo sello. Ellos dicen que los recibos son falsos. Ok, ya, no voy a nombrar los recibos. Entonces, ¿por qué Pablo tiene el pagaré? O van a acusar que Pablo Muentes se metió a la bodega del banco, se robó el pagaré de su préstamo. ¿O por qué me devolvió el banco el pagaré? Ahora, los recibos se supone que son recibos de pago. Sí, son los recibos de pago. Pero si dice que son falsos, entonces el banco no dice pagó. que son falsos. Ya. El banco dice que son falsos. Porque Pablo llega con los recibos y le dice, oye, ¿por qué no me estás tomando en cuenta los pagos? Sí, ¿qué dice de los recibos? Que es el mismo papel, que son los mismos sellos, que la misma rúbrica. Eso es lo que dice el perito. Por eso en el juicio de falsedad de documento que pone el banco, ¿ya? La jueza le da la razón, y cuando le llaman la versión a dar a la jueza le dice, ¿y cómo quiera que diga que son falsos si viene un perito y me dice que los recibos son originales? Oye, ¿cuál es el estado de salud de su cliente en La Roca? Bueno, ha bajado 50 libras en 2 meses detenido. 50 libras. Solo eso te puedo adelantar, y no quiero... Fue trasladado a una casa de salud hace unas semanas, ¿no? Se descompensó. Van, le hacen exámenes. De hecho, tenía un hormigueo en la cara, dijo no lo sentía, se descompensa, se lo llevan al hospital y lo regresan. ¿Ya? Eso es público, todo el mundo se enteró, salió en la prensa, que salió ¿Y en qué etapa está en estos momentos, doctor, el caso Purga como tal? Porque quería consultarle qué peso tendrá, supongo en algún momento ya habrá una audiencia formal en una siguiente etapa, ¿qué peso tendrá el hecho que no se le pudo hacer contrapreguntas a Mayra Salazar en su declaración? Bueno, es que otra cosa. Mayra Salazar se fue en el caso Metástasis. Exacto. Ella dio testimonio en el caso Metástasis. Ya. En donde ella es procesada y ella tiene relaciones con el narcotraficante que falleció, el señor Norero. Ella, ¿ya? Y en ese testimonio, sin que Pablo Muentes esté presente, sin que nadie de Purga esté presente, se refiere al caso Purga.
¿Ya? Entonces, más allá de, aunque hubiese contestado preguntas, ¿qué abogado ahí había de caso purga para que le pueda preguntar? Porque lo dio en otro caso, no en este, que yo lo utilizo como columna vertebral. Y he pedido que me saquen ese testimonio de metástasis y me lo traigan a purga, porque yo no quiero que mañana, que es probable, no me digan, no, venga acá o usted a dar testimonio acá y ahora sí cure las cosas y enderiece. O sea, lo que haga dijo una mal. nueva declaración. Por le van a- supuesto, entonces yo mismo he sido, ok, listo, he pedido copias certificadas y yo ya lo tengo en el proceso, ¿por qué no me cambie el testimonio? Porque las cosas que dice ahí no son reales. ¿Y usted ha pedido medidas sustitutivas? Por supuesto que sí. O sea, la audiencia está señalada. ¿Para He cuándo? insistido para el 23 de mayo. He venido insistiendo bastante en eso, porque recuerden que ya pedimos una primera revisión de medidas, porque voy a retroceder para contarte esto, la formulación de cargos. Formulación de cargos lleva la fiscal general del Estado, y ella dice, y aquí está la narcopolítica, porque dijo narcopolítica, y su relación con los políticos, y se refería a Pablo. Y de ahí dice, y aquí está la relación con Fito. Y cuando la ciudadanía escucha, cuando los medios de comunicación escuchan, incluso cuando yo como defensa escucho una relación con Fito, te ponen los pelos de punta y no puedes decir que no. Pero tienes que analizar el proceso. Y yo voy. Y lo me dije en la misma audiencia, porque ahí estaba el parte de donde sacaron la información para formular cargos. Y ahí decía, de los chats de Mayra Salazar se infiere que ella piensa que el amigo, ¿ya?, tiene relación con F. Entonces, en primer lugar, la información con la que formularon cargos es lo que los policías dicen de lo que Mayra Salazar piensa. Ya. Nos vamos a los chats de Mayra Salazar, porque me tocó ir para entenderlos, ¿no? Entonces ella coge y dice, ¿sabes qué? No puede dormir toda la noche. ¿Y qué pasa si con F se lleva el amigo y nosotros tonteando? Entendamos quién es el amigo. Y yo le demostré al juez en esa audiencia que Pablo Muentes no era el amigo al que se refería ¿A quién se refería? al señor Salcedo. Ya. Y está claramente demostrado. Yo lo dije en audiencia y lo hice públicamente. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, ahí sabemos claramente, y lo digo así, yo creo que la policía engañó a la fiscal, porque si sería al contrario, que la fiscal engañó al juez, sería terrible. La policía engañó a la fiscal, pero... A ver, vamos. Entonces, atrás, ¿quién está? Porque para engañar a la policía, imagínese usted. Ah, no. O sea, ¿por qué? Para que la Policía Nacional efectúe un parte, ¿no? Y ellos digan, abajo, el amigo es Pablo Muentes. Y cuando leemos los chats, sale que el amigo es otra persona. Por Dios. Oiga, O sea, pero perdóname, pero la policía está bajo la égida del Ministerio de Gobierno o no? Del interior. Del Interior. O sea, trabaja en coordinación con la Fiscalía, trabaja en la coordinación. Mira, o sea, yo digo, espero que lo indujera un error. Ya usted, Solo usted espero. no quiere especular, mejor dicho. Sí, Usted no, lo que yo, quiere es especular. no, yo trabajo sobre la evidencia y sobre la prueba. Ya. ¿Ya? Y lo que dijeron en la formulación de cargos es falso. Punto. Eso está demostrado y por eso Pablo debía salir. No lo sacaron, ok. Sacamos la avalancha de contradicciones de Mayra Salazar, que es lo que lo tienen detenido. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque dicen que Pablo Muentes manejaba la justicia. No se refieren a una sola causa. Se refieren solo a las propias, al litigio de él. De él. En donde yo estoy diciendo, o sea, todo el litigio, el centro de todo esto es ¿pagó o no pagó? Si no pagó, ¿por qué tengo yo el pagaré? Porque hay los recibos, porque hay la pericia. ¿Ya? Y cuando hablan de la indemnización, dice, ¿y por qué por una deuda que solo de un préstamo, por qué le están dando casi 4 millones de dólares? Porque el banco se llevó la camaronera de Pablo. Por supuesto, y ahí está el perjuicio. Eso es lo que asume el perito. Porque el banco, cuando ejecuta el préstamo, dice, tú no pagaste, en juicio coactivo le quita una camaronera. Y ese es el valor. Vamos a la, tiene No, una en la última, pregunta. abogado. Sí, una última Dentro del pregunta. cronograma, usted acaba de decir que tiene una audiencia a finales de este 23, me dijo, ¿no? Sí. De ahí, pero más adelante en este proceso, ¿cuáles son el cronograma de O sea, audiencias y todo? A ver, vamos. Se terminan los 90 días de instrucción Ok. fiscal. Ujú. Debería ¿Qué es más o terminarse menos? ahí ya en 14 días, más Ya, o menos. ok. O sea, ya falta poco. Ujú, Puede darse vinculaciones. ujú. ¿Ya? Si vinculan, se extiende 30 días más. Ok. Ya, entonces estaríamos hablando de que estamos a 45 días de terminar esto. Julio, más o menos. Ya. De ahí la fiscal decide a quién acusa, a quién no. Después se va a una audiencia preparatoria de juicio. Si es que llaman a juicio, se va a juicio. Y ahí se determina una sentencia de culpabilidad de inocencia y de ahí se abre etapas de impugnaciones. ¿Ya? Lo que yo quiero, ¿ya? Lo único que yo le estoy pidiendo al juez es, ver, solo quiero una medida sustitutiva aquí. Yo quiero que el proceso siga, pero con libertad. Le consulto esto y con esto cierro, porque ayer nos enteramos de la situación de estado de embarazo de la fiscal
indistintamente de lo político, indistintamente de lo judicial, es, digamos, que durante todo este proceso hay un cronograma con tiempos, ¿no? ¿Verdad? Pero uno nunca sabe, puede haber algún momento delicado para ella y ella, como está a cargo de la causa, se puede ir delatando aún más los temas, ¿no? ¿Verdad? O hay que cumplirlos a rajatabla en este caso. O sea, la instrucción fiscal no puede durar en ningún caso. Ya. En ninguno más de Y cuando ya sea 120 días. formulación de cargos y todo eso. Sí. Y no, cuando o sea, ella tenga que asistir a audiencias y todos estos temas. ningún caso puede durar más de 120 días con instrucción abierta. La ley prohíbe que una instrucción dure más de 120 días. Se determina la audiencia de la instrucción de 120 días y el juez, a su antojo, depende de su calendario, pondrá cuándo se realiza la audiencia preparatoria de juicio. En el caso por X y motivo sería el subrogante el que debería asumir Yo la creo causa. que... Claro. Creo que Pero no que se es pueden probable que cambiar sea los eso. tiempos, ¿no? No, porque recordemos que, o sea, de ahí viene una audiencia preparatoria de juicio en el caso Metástasis. Claro. Ya, esa es una audiencia en donde están procesadas más de 30 personas. Es una audiencia que yo calculo Larga. más o menos que durará 15 días, 15 días. suavito. La audiencia de juicio de ese caso, estamos hablando que suavito dura de 2 a 3 meses. El juicio. Suavito, o sea, como que no pasa nada. Y de ahí viene el caso de obstrucción a la justicia. Claro. En donde están los vocales, Muñoz. donde están donde los ex Muñoz. vocales de la judicatura. Tenemos harto tiempo Sí, todavía. sí. Ajá, Es entonces, verdad. o sea, Abogado. es complejo. El Mucha- trabajo de la Fiscalía General es duro. Claro. Claro. Gracias, abogado. Ha tenido tiempo suficiente. Yo sé que siempre falta, pero bueno, le agradecemos al abogado Diego Chimbo, defensor del ex asambleísta Pablo Muentes, que ha tenido que la oportunidad de expresarse y de exponer sus criterios respecto de las declaraciones de la señora Mayra Salazar.